cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Nota dónde fue el pico, esto ha permitido que el trabajo Sea. De información que a nivel. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. nota dónde fue el pico, esto ha permitido que el trabajo Sea. De información que a nivel. Muy buenas noches, estamos aquí en Contraparte, el mejor medio digital de Puebla, con la mayor penetración. Hoy estamos con un par de temas muy importantes. El primero, vamos a empezar ya en caliente para empezar a entrar en tema, es el espaldarazo que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dio al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Bartlett es uno de los personajes más controvertidos de los últimos 30 años en la política mexicana. Ya sabemos toda la historia, fue gobernador de nuestro estado y la verdad es un personaje que ha, mostrado claroscuros. Sin embargo, es un hecho que con el espaldarazo que le dio hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es claro que forma parte, digamos que es uno de los pilares de la cuarta transformación que encabeza López Obrador. Entonces es muy importante el apoyo total que hoy le dio el presidente de la República y un poco vamos a hablar de eso. Por otro lado, tenemos otro tema que es muy importante también, que es acerca de los hechos que acontecieron en nuestro estado, específicamente en el municipio de Acajete, hace un par de días, en donde se presentaron unos hechos violentos que se convirtieron en una de las noticias nacionales por la manera en que algunos pobladores de ese municipio poblano trataron a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Al respecto, hoy el presidente de la República también avaló un poco el anuncio que hizo ayer la Secretaría de la Defensa Nacional de que ya de ahora en adelante se iba a responder a todas las agresiones, claro, de manera proporcional, y que ya no se iba, de hecho, a permitir más humillaciones, ni más insultos, ni más agresiones físicas al Ejército Mexicano. Bueno, estos son los dos temas fundamentales. Yo creo que podemos empezar con el primero. Venga de ahí y regresamos en un momento. Sobre sus bienes tras una denuncia ciudadana. Bueno, esta pregunta muy relacionada con los gasoductos, lo voy a contestar con todo gusto. Mire usted, tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública 5 años, como establece la ley, anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial. Si me pregunta usted qué opino de la investigación que dio origen a esta averiguación que se tiene que hacer, el presidente de la República nos ha señalado con toda claridad que nuestro patrimonio y nuestras responsabilidades tienen que ser públicamente discutidas, de manera que yo aprecio desde luego que la función pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos.
el reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje, ¿verdad?, aparece como mi caso una falsedad total, aparece todo un concepto, casi me atribuyen la propiedad de una manzana. Pero lo importante, a final de cuentas, es la instrucción del presidente. Nosotros tenemos que aclarar nuestro patrimonio, no solamente en relación con el año que llevamos en esta función, sino en el patrimonio de toda una vida. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias. Vamos al gas. Siéntese usted. Gracias, presidente. De Quinto Poder. Dos preguntas. Con todo lo que acaba de decir el director Bartlett, ¿está en riesgo su puesto dentro de la CFE? Ahora que ya están las indagatorias puestas contra Guillermo Turret, exdirector de CFE Energía, ya comenzó la limpieza dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Y preguntarle al director Bartlett cómo se recupera el dinero de los casos fortuitos, y Carlos Domelí ya señaló que pues no se va a reembolsar estas cifras de dinero que ya ha pagado el gobierno de México. Gracias. Bueno, decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, ¿no? Hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes pues tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett. Pero nosotros tenemos una visión distinta. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad, iba a desaparecer. Recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y se esmeraron para lograr ese propósito. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a privatizar la generación de la energía eléctrica en 1989, violando la Constitución. Esto durante el gobierno de Salinas, aprovechándose de una ley secundaria, y empezaron a entregar contratos de generación de energía eléctrica a empresas
fundamentalmente extranjeras. En ese entonces, cuando se impone a Salinas, la Comisión Federal de Electricidad generaba toda la energía eléctrica que consumía el país, toda. Empiezan con esta política de entregar los contratos y en la actualidad la mitad de la energía eléctrica que consumimos se produce por empresas particulares. Al mismo tiempo que se iban entregando estos contratos, no en beneficio del pueblo de México, no es un asunto ideológico decir estoy en contra de las privatizaciones, es que en el terreno práctico, con juicio práctico, resulta que no se benefició al consumidor mexicano con esa política, porque no bajó el precio de la energía eléctrica, al contrario, aumentó al grado de que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos o en otros países. Bueno, todo esto fue un plan deliberado para desaparecer la empresa pública, porque se empezaron a cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive se subutilizaba la capacidad de generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, que no turbinaban a toda su capacidad para darle ventaja a las empresas particulares. A lo que voy es que si ustedes revisan los planes a partir de la llamada reforma energética, si continuábamos con esa política, a finales de este sexenio, esa participación que se tiene ahora, 50-50, iba a ser distinta. La Comisión Federal, si acaso, iba a estar produciendo el 20% de la energía eléctrica y el 80% las empresas particulares. Es natural que si cambia la política, porque así lo decidió el pueblo de México el año pasado en las elecciones de manera democrática, y se decide fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que no aumente en un primer momento, en una primera etapa, el costo al consumidor de la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo, no aumentar el precio de la energía eléctrica en términos reales, y luego con todo esto y con una administración honrada poder bajar el precio de la luz. Es lógico que no les gusta a los conservadores, porque se habían dedicado a robar, a saquear. Entonces, ese es el fondo de esta oposición, de estos reportajes, el querer confundir
a los ciudadanos. Aún con eso nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas. No va a haber ninguna censura. Aquí vuelvo a decirlo porque no falta quienes estén pensando, porque creen que somos iguales de autoritarios como los conservadores. No falta quienes dicen que Loret de Mola salió de Televisa porque nosotros lo pedimos. Eso es mentira, es una calumnia. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión. Además, ya en estos tiempos, no sé cuál es la concepción de ustedes, el análisis que ustedes hacen. Ya en estos tiempos la gente está muy despierta y tiene muchas maneras de informarse. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Y pues todos estos intentos de desprestigio, de manchar al nuevo gobierno, no prosperan. Sin embargo, vamos nosotros a respetar el derecho a disentir y se va a investigar todo, absolutamente todo. No hay impunidad, pero sí quiero dar ese contexto, porque son ensarapados. Allá en la Cámara, ayer, en el Senado, el PAN vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa. Eso es bueno, porque pues ya sabemos de qué lado están. Pero dan la cara, votan, y hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo lo que hace esta asociación de Claudia X González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto en Santa Lucía, o todo este activismo político. Ya, fuera máscaras, a un lado la hipocresía. Además es legítimo, permitido, aceptado. Nosotros no luchamos para crear una dictadura, nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, y en la democracia no hay pensamiento único, no debe haber autoritarismo, no debe haber censura, no debe haber represión, no debe haber uso de la fuerza. La democracia es pluralidad, es debate, es derecho de réplica. Entonces, adelante con todo esto, no es desviarnos del tema, es muy importante el acuerdo, desde luego es fundamental en la democracia, así como la transparencia, el diálogo, el que podamos aún con posturas distintas, sentarnos
respetarnos y llegar a un acuerdo, más si está de por medio el interés general, el interés de la nación. Se está limpiando, sí, no en todo. Miren, siempre hablo de las escaleras y ese es un buen símil. Las escaleras se barren de arriba para abajo, no se pueden barrer de abajo hacia arriba, de arriba para abajo. Entonces empezamos a barrer arriba y hay que seguir barriendo y se va a limpiar por completo el gobierno y vamos también con nuestro ejemplo a pedir que haya una ética empresarial. Hace unos días, mañana les voy a traer la información, una de las asociaciones de empresarios de Estados Unidos, la más importante, tenía como propósito fundamental la obtención de utilidades. Decidieron crear un código de ética en donde ya no es ese su propósito fundamental, sino es el procurar que sus trabajadores tengan buenos salarios, que sus trabajadores tengan prestaciones, que sus empresas no afecten el interés general, que no haya corrupción, que no propicien la entrega de sobornos. Es algo muy interesante. O sea, no es solo el gobierno, todos tenemos que portarnos bien. Entonces, sí, ya empezó la limpia. Sí, eso lo puede explicar. Comentábamos en la presentación sobre Fermaca que a través de diversos mecanismos aceptaron reintegrar esas cantidades a la CFE. Fue uno de los elementos fundamentales en la negociación, bueno, si bien era la tarifa, etcétera. Los pagos fortuitos y de fuerza mayor que se consideraban indebidos, bueno, se plantearon también en la discusión y hubo una absoluta buena voluntad de las partes, de los transportistas, empezando por Carso, que lo reintegra de inmediato. Hay diversos mecanismos, pero todo lo pagado durante el periodo en que no llegaba el gas a la CFE, todo lo pagado en esos casos de fuerza mayor fue restituido a la CFE sin entrar en una discusión. Si nosotros planteábamos que eran pagos indebidos, había que demostrarlo, había que tener una discusión al respecto, aceptaron que se reintegraran. En ese sentido también preguntaba la cuestión de cuál es el resultado de esto. Nosotros, siguiendo las instrucciones del presidente, tenemos como objetivo fundamental, permanente en todo momento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En relación con los gasoductos se tiene una auditoría de todo el proceso, ¿verdad?, para dirimir si hay responsabilidades internas que se van a hacer valer. Esa es la instrucción fundamental del presidente. ¿Perdón? ¿Cuál declaración? No, pues aquí están los compañeros con los que discutimos este asunto, sí se van a reintegrar. No hubo ninguna discusión al respecto. Todos los pagos fortuitos se van a reintegrar.
¿De los qué? ¿Se va a reintegrar ahí una cifra? Son diferentes de cada. ¿Tienes ahí la cifra? Son 7 análisis porque son diferentes situaciones de estos pagos. Todos están reintegrados. Gracias, Arturo Páramo, Grupo Imagen, director. Todo esto se hizo para que finalmente el consumidor tenga un precio menor en el futuro del gas. ¿En cuánto tiempo la gente podrá tener ya reflejado en el recibo que tiene de gas, sobre todo los de gas natural, evidentemente, esta baja eventual o no incrementará el costo que paga el consumidor? Entiendo que también está la parte industrial. Los industriales también tendrán un mejor precio competitivo, entiendo, para esto. Y se había prometido también el tema de alimentar las plantas generadoras de energía. ¿En cuánto tiempo ya también podremos decir no hace falta, bueno, más bien ya se cubre la demanda? Usted nos había dicho la zona de las penínsulas, sobre todo la de Yucatán. ¿En cuánto tiempo se puede reflejar esto? Y no sé si tiene el dato de, yo sé que son 7 datos diferentes, pero ¿cuánto es la cifra total de lo que se va a reintegrar por esto que nos comentaban de los pagos? ¿Cuánto? ¿Por qué no lo explicas? A ver, ayuda. Fueron 7 gasoductos que se encontraron en situaciones de fuerzas mayores. De manera general, podemos decirles que fueron 670 millones de dólares, que serán reintegrados algunos de manera directa, como lo comentó el director de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Carso, y en la situación de las empresas Yenova e IMG será acreditado a través de la misma tarifa en diferentes temporalidades. Con la empresa Fermaca se acordó que se reintegre el monto entre el año 26 y el año 35 en la incorporación de la tarifa y con meses de servicio sin cobro tarifario. Originalmente los contratos establecían el retorno de estas fuerzas mayores al final de los contratos. Lo que hicimos es considerar algunos cobros, es decir, algunos montos de lo que pensábamos que pudieran ser cobros no de alguna manera reconocidos, es decir, gastos financieros. Algunos son acreditados inicialmente, otros a los 25 años, otros entre el año 1 y 25 en las tarifas y otros en el año 26 y 35. El monto, repito, son 670 millones de dólares. ¿Pero quedó otra cosa pendiente? ¿Cuándo se va ya a reflejar? ¿Cuándo ya se puede, señor director, ver reflejado ya físicamente en un recibo de empresas, de gente que consume y del suministro toda esta negociación? Sí, bueno, para empezar, el presidente ha dado instrucciones de que no suba la tarifa de gas, de electricidad de ninguna manera, en precios reales, en todo el sexenio. Y eso se va a cumplir. Bueno, seguimos aquí en Contraparte, el mejor diario digital de Puebla. Y yo soy José Luis Benítez, le agradezco que nos acompañe esta noche. Estamos en representación del licenciado Fabián Gómez, quien se encuentra ahorita en una misión periodística, pero aquí nosotros seguimos comentando los temas más importantes de la política nacional. Acabamos de escuchar una larga parte de la mañanera de hoy. Creo que fue pertinente porque pudimos escuchar a detalle lo que el presidente de la República señaló acerca del reportaje que hace un par de semanas salió para cuestionar digamos, los bienes que tiene el licenciado Manuel Bartlett. Se extendió bastante. Creo que está muy claro que el presidente de la República le tiene toda la confianza del mundo al exgobernador poblano, y creo que lo demás fue una explicación más detallada, incluso de parte del propio licenciado Manuel Bartlett, en donde pues desmiente de manera categórica los señalamientos que se hicieron en ese reportaje periodístico. No está por demás recordar que en ese reportaje se señalan cosas, digamos, delicadas, como por ejemplo que el señor Bartlett había reportado bienes por 55 millones de pesos más o menos en su declaración al empezar su administración. Sin embargo,
en este reportaje presuntamente se le adjudican bienes por 16 veces esa cantidad, ¿no? Estamos hablando de 800 millones de pesos de los que se le adjudican en bienes inmuebles al señor Manuel Bartlett. Son 23 casas, parece, 23 propiedades y 2 terrenos que suman más o menos 800 millones de pesos y que presuntamente el ex gobernador poblano lo había puesto a través de interpuestas personas, es decir, de familiares cercanos. Sin embargo, pues aquí el señor Bartlett y el presidente de la República lo avala, pues desmienten todos estos señalamientos. Creo que es muy importante. Lo demás que se dice, creo que también es de destacar, es el acuerdo que se llegó con la empresa Fermaca, por medio de la cual ya, digamos, se garantiza un precio menor en cuanto al gas natural, cosa que había sido, digamos, uno de los dolores de cabeza en el arranque de esta administración federal. Sin embargo, al arreglarse, creo que ya se da un paso fundamental para garantizar, primero, el abasto de energía eléctrica en todo el país, el uso de una energía menos sucia, digamos, si no es limpia, por lo menos menos sucia, ¿no? Es decir, con el gas natural, que, digamos, eso tiene que ver con digamos, garantizar un daño menor al medio ambiente. Y por otro lado, que creo que es importante, también se está garantizando que los precios, que las tarifas del servicio eléctrico se van a mantener tal y como van hasta ahora, incluso hasta ahora la expectativa de que bajen. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a seguir a lo que sigue, que creo que también involucra a Puebla. Se trata del conflicto que antier se presentó en el municipio de Cajete, en la comunidad de Apango, que pues ya ayer lo comentamos largamente y que hoy el presidente de la República le dedica bastantes minutos para avalar lo que ayer de manera formal la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer por medio de un comunicado en el que se señala que el ejército mexicano ya no va a permanecer con los brazos cruzados ante agresiones físicas que reciban de parte de pobladores evidentemente asusados por grupos criminales. Vamos a escuchar ahora esta parte de la mañanera del licenciado López Obrador y regresamos con ustedes. No se salgan de nuestra sintonía, volvemos. Estar respondiendo a agresiones de las que sean sujetos, ahora sí que con un uso moderado de la fuerza. ¿Esta decisión fue consultada con usted y preguntarle su opinión? Sí, y la recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que habían racias y masacres. Eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el gobierno. Esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema lo agravó, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza y de arrasar. Eso no. Se tiene que respetar la vida de las personas y nada de que son delincuentes, no. Son seres humanos, todos, y nadie está autorizado
para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar. Está haciendo el ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también les diría por convicción, para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos. Hubo algunos incidentes, han habido, ellos han actuado muy bien, pero ¿qué ganan los delincuentes con estar provocando? Nada. Hubo problemas en Amozoc hace unos días y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente. El pueblo de Amozoc es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, pero algunos se han dejado llevar por quienes se dedican a robar gas y gasolinas, al huachicol. Entonces los encampanan y los usan como escudo. Pero eso no es correcto. Yo conozco bien a Amozoc, es gente, repito, muy buena, trabajadora. Toda esa región de Puebla, de Tlaxcala, son ejemplares. Trabajan la agricultura, toda la familia, desde muy temprano hasta muy tarde. Hombres, mujeres, niños trabajando la agricultura, es de las zonas más productivas de México, toda esa región, dedicados al campo, a la agricultura. Tan es así que es la segunda región en donde vamos a apoyar con fertilizantes, así como lo estamos haciendo en Guerrero. Ahora vamos a apoyar toda esa zona, Palmar de Bravo, Amozoc, parte de Tlaxcala, porque son pueblos muy trabajadores, muy laboriosos. Bueno, abastecen la central de abasto de la Ciudad de México, que por cierto hoy estuvieron los de la central de abasto, y que ya dejen de estar de groseros también. Sí, eso no está bien. También conozco a los comerciantes de la central de abasto, siempre muy bien portados. O sea, hoy se pasaron. Tache. Pero para terminar esto, decirles de que se encontró en Amozoc bodegas clandestinas donde se almacenaba gas, perdón, es Acajete, estoy hablando de Amozoc, Acajete. Ahí fue el incidente con la Guardia Nacional. Pues en esa zona, almacenes de instalaciones con gas, pipas de distribución de gas, empresas que operaban toda esta región. Entonces, pedirles que
nos portemos bien, todos. Muchas gracias, señor presidente. Director Bartlett, buenos días a todos. Carlos Montesinos de la Hoguera. Preguntarle, ayer los partidos de la izquierda le realizan un homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado, donde dice que el avance democrático del que usted ya habló hace un momento no se le puede atribuir a una sola persona, incluso llegando a decir que no existe tal cosa como el cardenismo. Primero, saber si está de acuerdo con los comentarios que hizo el ingeniero Cárdenas, quien dice que también a partir de 1997, cuando usted era dirigente nacional del PRD, las elecciones se realizaron de otra manera, ya no había motivo para cuestionarlas. Y también si está de acuerdo con lo que comentó el exsecretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, quien dice que en el homenaje dijo que es una lástima que el ingeniero Cárdenas jamás llegara a la presidencia de la República. Y sobre esto que comentaba de la central de abastos, saber qué va a pasar. Nos comentaron que ya lo estaba teniendo Atención Ciudadana, pero si se van a tomar algunas medidas adicionales al respecto, dado que pues cercaron Palacio Nacional, tomaron todas las entradas. Muchas gracias. Sí, se les va a atender porque siempre se atiende. Eso no son los modos. Tienen cariñosamente, afectuosamente, lo digo, tache. No debe ser así. Más se les va a atender. Y es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con el gobierno de la ciudad. Pero nosotros también somos responsables y los atendemos. Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, no a la violencia. Se ve mal eso, no les ayuda en nada, nada más que ganan con eso, porque nosotros nos vamos a seguir comunicando. Ya vivo aquí, entonces siempre vamos a seguir llevando a cabo las mañaneras. ¿Que no les gustan las mañaneras? Si ustedes no pueden entrar, que ojalá y nunca les impidan el paso, nunca, jamás, pero en el remoto caso que sucediera eso, pues yo aquí las doy con un teléfono. No, eso, claro, las mandan, ¿sí? Abrimos, no, le buscamos, pero ya no nos van a acercar, o sea, ya eso no funciona. Y no puede haber un problema que no se pueda resolver con diálogo. Pues aquí estamos, esta es una prueba. Estamos hablando de millones de pesos y les agradecemos mucho a los empresarios, de veras, su disposición. Y en el caso de ellos, su financiamiento se logró con un fondo de inversiones, o sea, aparte del financiamiento, y aún así los representantes de ese fondo de inversiones contribuyeron de Suiza, que se los agradezco mucho a los financieros y desde luego a los empresarios. Entonces, ayer me reuní con la CENTE y estamos dialogando para buscar acuerdos. Hoy lo mismo. Entonces,
diálogo, diálogo, diálogo. Bueno, ayer el diálogo en Estados Unidos. Esa es la mejor forma de buscar el entendimiento. Entonces, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. A él, sí. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Michelle Piquet, de Los Cabos, Cabo Mil Radio. Recientemente, hace algunas semanas, vinimos aquí a la mañanera a preguntarle sobre si era posible bajar las tarifas en Baja California Sur. Puntualmente usted nos dice que no, porque pues obviamente la CFE no podía bajar en ese momento las tarifas. Ahorita la petición es el hecho de poder decir ya no que se bajen, sino que haya luz en Baja California Sur. El día de ayer, Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones de la CFE, hizo una conferencia de prensa con el gobernador del estado, Carlos Mendoza, y hablaba de dar 42 megawatts con 4 unidades de las que se conoce como turbocinas, y luego se comprometieron a generar en el 2021 170 megawatts y en 2022 250 megawatts. Con la reforma energética nos vendieron la idea de la Cenicienta, ¿no? Porque se hablaba de un gasoducto que conectaría a Baja California Sur, porque estamos desconectados del país. Inclusive, aparte de estar desconectados, estamos partidos en Baja California Sur. Hay dos generaciones, la parte norte y la parte sur del estado, y que desafortunadamente está haciendo pues que Baja California Sur sufra la mayor crisis energética en la historia del estado, y está generando pues una crisis real entre toda la comunidad. En las últimas semanas ha habido más de 25 apagones en más del 60% de la población. La pregunta, presidente, es qué hacer desde la presidencia, y aprovechando la presencia del director general Manuel Bartlett, también qué viene para Baja California Sur. Antes nos vendieron la idea de la calabaza, ¿no?, de la Cenicienta, pero desafortunadamente la idea de un cable submarino que conectaría y ya no estaríamos aislados, Baja California Sur, del centro del país. Pero esa Cenicienta se convirtió en calabaza, algo que nunca sucedió. Ahorita se nos da la idea, y aquí la pregunta para el director de la CFE, Manuel Bartlett, se da la idea de hacer ahora una conexión y un trabajo muy fuerte en usos de energía mixta o combinada, que ahorita se ve muy claro con la presencia de los titulares de las empresas, que el gas, la energía limpia, y que aparte ahorita lo explicaba muy bien el titular Manuel Bartlett, pues es lo más barato, es lo más eficiente, es lo más económico. ¿Por qué no llevar, en lugar de combinados a Baja California Sur, energía limpia? Y por otro lado, ¿cómo garantizar con la Secretaría de Hacienda, con el tema presupuestal, que en 2021 y en 2022 que se piensan inversiones en Baja California Sur, pues estas se den y no nos pase lo que ha pasado en Baja California Sur en la historia, de que se prometen cosas, la reforma energética, el cable submarino, muchas más para poderle dar electricidad a un estado que desafortunadamente nos ven como el 0.9% de la población del país, pero que en este momento somos el número 1 en liderazgo del Producto Interno Bruto, arriba del 13%, inclusive a 2 dígitos, y que la falta de energía pues hace que la productividad empresarial, social, económica se pare, se frene. Y la pregunta, presidente, al director también de la CFE, es qué hacer para poder cumplir los compromisos que el día de ayer en conferencia de prensa el titular, el director de operaciones, dio en Baja California Sur junto con el gobernador Carlos Mendoza. Esa es la pregunta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Bueno, en efecto, las dos penínsulas han tenido problemas, así quedaron. En las dos el presidente nos ha dado instrucciones de resolver el problema de generación. En la península de Yucatán ya estamos trabajando para iniciar una planta de ciclo combinado con gas, porque vamos a tener ya el gas, y tener un procedimiento que permite iniciar con la instalación de 2 turbinas con gas, para después complementar, hacer una gran planta de ciclo combinado en Yucatán. También el problema que tenemos en el norte de Baja California de aprovisionamiento de gas, y desde luego en esta situación en que ha estado la península de Baja California, en donde el sur pues ha estado aislado, es un sistema que no está integrado al sistema nacional.
También ahí el presidente nos dio instrucciones de hacer lo mismo que hicimos estamos ya haciendo en la península de Yucatán. Vamos a iniciar con turbinas y vamos a generar la energía que necesita el Estado con su crecimiento. He tenido 2 reuniones con el gobernador. Él nos pidió que fuera el director de operaciones a Baja California a presentar las soluciones que se están planteando allá. Se habló de inmediato de llevar 4 plantas móviles para que no haya falta de generación en el lugar. Y desde luego estamos preparando ya un plan para que antes de un año tengamos gas en la parte sur de la península de Baja California. El presidente nos ha dicho, y tiene razón, no podemos permitir que los mexicanos que viven en las penínsulas alejadas tengan un trato diferente al resto de los mexicanos. Es un compromiso, estamos sobre él, ya se están preparando las licitaciones para promover la generación in situ, independientemente de ese cable submarino que ha sido un viejo sueño. Se va a tener gas y vamos a tener generación para el crecimiento, porque tiene un crecimiento en el área turística muy importante, lo tenemos contemplado y vamos a estar ahí sin ninguna limitación para que tengan las mismas condiciones que tienen el resto de los mexicanos. Muchas gracias. ¿Cómo garantizar, director, cómo garantizar las inversiones? Se habla de 400 megawatts que van a llegar con estas inversiones 2021-2022. ¿Cómo garantizarlas? ¿Hay transversalidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se pueda garantizar? Obviamente no hay un presupuesto 21 y 22, pero ¿cómo garantizar que realmente no nos pase lo que nos ha pasado en la historia y que esas inversiones comprometidas el día de ayer puedan quedar establecidas de alguna manera para que realmente se hagan, señor director? Bueno, para eso mandamos. Bueno, regresamos aquí a Contraparte. Hemos escuchado al presidente de la República y al titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues detallando los acuerdos a los que se llegaron y que ya los habían anunciado en días anteriores. Vimos el caso específico de Baja California, que al igual que Yucatán, en los últimos meses han tenido problemas de abastecimiento de energía eléctrica. Sin embargo, todo parece indicar, por lo que está diciendo el licenciado Manuel Bartlett, que eso pues ya digamos está contemplado para poder garantizarle a estos estados hermanos del país para que puedan tener energía eléctrica. Bueno, que quería hacer nada más rápido un comentario, un comentario sobre algo que se dio y que es muy importante, que es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy se comunicó telefónicamente con el presidente de Estados Unidos y por lo dicho por el gobierno mexicano, fue una conversación tersa en la que el presidente de Estados Unidos, que ha mostrado tener una cierta animadversión a los mexicanos en general, al momento de relacionarse con el presidente de la República, pues ha mostrado respetuoso. Creo que es muy importante, es reforzar la idea del gobierno mexicano de llevar una relación, digamos, no solo tersa, sino hasta condescendiente con la administración de Trump. Y eso es muy importante porque eso, de alguna manera, va en la dirección correcta para procurar que la firma del Tratado de Libre Comercio, el nuevo Telecan, que se tiene que firmar en los próximos meses, se puede hacer. Bueno, para terminar vamos a escuchar una participación del presidente en donde asegura que en México, en ninguna población mexicana va a haber toques de queda ni va a haber pena de muerte. Regresamos en unos cuantos minutos. Continúe con nosotros. Presidente. No, fíjense que no es un asunto sencillo. Nos dejaron bien sembrado el problema de la inseguridad y de la violencia, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero estoy optimista. Sé que lo vamos a enfrentar bien y que pronto van a haber mejores resultados y no vamos a acudir, ya lo dije, ni a la guerra,
ni a la desaparición, ni a la tortura, ni a las masacres, se van a respetar derechos humanos, ni a toques de queda, ni a leyes más severas, es decir, nunca apostaría por la pena de muerte, no creo en eso, soy humanista y creo que se puede conseguir la paz sin la violencia. Entonces, vamos a tener buenos resultados, se está avanzando, es un proceso y no se va a permitir ningún abuso de parte de la autoridad. Y repito, el Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Y por otra parte, presidente, usted hace un esfuerzo por arrebatarle al crimen organizado a los jóvenes, a la niñez. Cada vez son más niños los que están delinquiendo y armas de fuego y demás. Pero desde el área de la CONADE están por desaparecer deportes como el polo acuático. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos escuchado esta parte final de la mañanera del presidente de la República. Creo que digamos, está planteando claramente cuál es su idea en torno al actuar del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional a todo lo largo y ancho del país. Creo que nos definió con mucha claridad el apoyo y la confianza que le tiene a las Fuerzas Armadas. Creo que es de esperar que en los próximos meses esta estrategia contra la inseguridad pública pueda rendir frutos que la verdad hasta ahora, por desgracia, no los hemos encontrado. Sin embargo, no hay que perder la fe. Es necesario que al presidente de la República le vaya bien en materia de seguridad pública para que al resto del país también nos vaya bien. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Les agradecemos mucho su presencia. En nombre del titular de este espacio, del licenciado Fabián Gómez, quien se encuentra en misiones periodísticas. Mañana los esperamos, ya saben, con los mejores comentarios y la mejor información que se puede tener en redes sociales desde Contraparte. Muchas gracias y buenas noches. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. La información que a nivel